Así vamos un poco hablando de este tema. Recuerden y vamos recapitulando esto que veníamos hablando. Nosotros el año pasado habíamos visto sistemas homogéneos, sistemas heterogéneos, pero este año nos íbamos a concentrar, de hecho comenzamos viendo lo que era soluciones, que es como el tema madre que después nosotros vamos derivando en distintos subtemas dentro de lo que es solución. Recuerden que soluciones es una mezcla homogénea que está compuesta por un soluto y un solvente. Ese era como el ejemplo madre que nosotros teníamos, donde decíamos, el soluto era el que estaba en mayor cantidad y el solvente, perdón, el soluto el que está en menor cantidad y el solvente el que está en mayor, ¿sí? Soluto menor, solvente mayor. A su vez, también habíamos visto que podían estar en otros estados que no sean el líquido, tanto soluto como solvente. Vimos ejemplos de en estado sólido, en estado gaseoso, bueno, en estado líquido también, que siempre por ahí unas soluciones y es más fácil por ahí analizarlo desde el estado líquido, pero también saber que existen estos otros, ¿sí? Después habíamos ¿Los hablado metales pueden ser soluciones en estado sólido? exactamente, por ejemplo, el bronce, que es una aleación, es aluminio con cobre, que el aluminio creo que era el que estaba en mayor cantidad y el cobre en menor, si mal no recuerdo, porque en este momento tengo una laguna, que a su vez, al unirse, sí, vos capaz que para fusionarlos los tenés que derretir, pero a temperatura normal están en estado sólido, es decir, se endurece ese material. Y le da ciertas propiedades, porque si vos te pones a analizar, por ejemplo, lo que les decía la otra vez, no tengo ahora en este momento, pero bueno, el aluminio es un metal blando, pero vos al combinarlo con el cobre, se endurece. Y no solamente que se endurece, fíjate, cuando nosotros creamos el bronce, que es el que está en las estatuas por ahí de las plazas, que lo vemos con ese tono verdoso, es una capa de óxido que se forma, pero tiene la ventaja de que es resistente a la corrosión, cosa que no pasa por ahí con el hierro solo también. ¿Qué pasa con el hierro solo si yo tengo una puerta de chapa? Si no la pinto con un antióxido, se comienza a picar. ¿Nunca vieron eso? Sí, profe, sí lo vi. Sí, sí, sí. Entonces, fíjense que al unirse cobre con aluminio, estamos teniendo ventajas, cambian sus propiedades. Por ejemplo, esto que les decía de que es resistente a la corrosión. De hecho, la mayoría de las estatuas, salvo que sea un país con plata y que sea una estatua bañada en oro, la mayoría son de bronce, porque tienen esta propiedad de que no se va a corroer y va a permanecer en el tiempo, ¿sí? Después habíamos visto en una segunda clase, las nombramos suavemente, muy superficial, lo que es las concentraciones. Si ustedes tuvieran que explicar con sus propias palabras qué es concentraciones, ¿qué es lo que me dirían? Es la solución que nos indica la cantidad de soluto en una cantidad de solvente. En una cantidad de solución, más que de solvente, pero está bien el concepto, es ¿Cómo se decir, concentra el soluto, el claro, solvente? ¿cuánto soluto tengo con respecto al total? Por ejemplo, ¿cuántas cucharadas de jugo tengo en una jarra con agua? Mejor dicho, en una jarra con jugo, para que no se les haga lío. El jugo es la solución, pero el agua es el solvente y el soluto es ese polvo soluble que yo tengo. ¿Cuánto tengo de sal? ¿Cuántas cucharadas, cuántas tazas de sal tengo con respecto a una olla con agua salada? ¿Sí? Siempre
salvo una que otra concentración que involucra el solvente, siempre es soluto dividido en solución. ¿Por qué? Por esto que les decía yo, de que al haber una división, lo que estamos haciendo todo el tiempo es comparar cuánto tengo de con respecto a. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, Sí, profe. bien. Prefiero ir despacio en este tema. Lo que vimos en clases anteriores fue el concepto de mol. ¿Por qué? Porque hablábamos de que es necesario saberlo para un tipo de concentración en especial que la vamos a ver, donde nos indicaba la cantidad en gramos que yo tenía de materia. Yo les decía un paquetito como para que ustedes se guíen. De hecho, fíjense que yo en la clase, lo que les hice la clase pasada, fue mostrarles esto y decir, a ver, este paquetito, que ahora lo vamos a llamar un mol, tiene una masa de 58,5 gramos, que es el cloruro de sodio, más conocido como sal de mesa. Y por otro lado, tengo un paquetito, que ahora lo vamos a llamar un mol, de cloro solo, es decir, el elemento en la tabla periódica. Es decir, que al mol o paquetito de energía, en realidad de elementos, perdón, lo podemos encontrar de dos formas. Si estamos hablando de elementos o si estamos hablando de ya compuestos formados, ¿sí? Entonces, en base a eso, vamos a comenzar a ver los tipos de concentración, que es lo que a mí me interesa. De hecho, fíjense que lo que hice fue hacerlo con respecto a lo que es las bebidas gaseosas, es decir, le di un sentido. Fíjense, vamos a ir por partes, voy a tratar de ver si puedo ampliar un poquito. A ver, aguárdenme un segundo. Para ir viendo justamente este tema. Ahí está. A ver, no, le voy a poner más chico. Siempre. Ahí está. Ahí me interesa. Este es uno de los tipos de concentración que vamos a ver, que se llama gramos por litro, que me indica cuántos gramos, es como que yo voy a pesar en una balanza, yo voy a pesar, en este caso, como es azúcar, porque lo que vamos a analizar son las concentraciones de azúcar en distintas formas. Si es gramos por litro es yo midiendo en una balancita, ahora le pongo, pensemos ahora que es azúcar, es un paquetito comodín. ¿Cuántos gramos de azúcar? Imaginando que mi mano es la balanza, con respecto al volumen, ahora golpeé la cámara, con respecto al volumen que tiene esa gaseosa, ¿sí? Por eso se llama gramos por litro, es gramos de soluto con respecto al volumen que tengo de solución. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Genial, genial. Fíjense. A ver, esperen que ya hice el alejar. Y ahí vamos a poner este. ¿Qué fue lo que hice? En el caso de las bebidas gaseosas, analicé el tamaño de las botellas, es decir, los volúmenes que tiene cada una de las botellas de gaseosa. Y me dice, por ejemplo, esta es una botellita de 192 mililitros, es una botella chiquitita. Esta es una botella de 1/4 de litro y esta de 300, un poquito menos de 1/4 de litro. Y esta de 350 mililitros. Entonces, a mí lo que me dice es, para poder calcular cuántos gramos de azúcar tengo con respecto al volumen que tengo, me voy fijando en la etiqueta que yo tengo de cada una de las bebidas, ¿sí? En este caso vamos a comenzar con la primera. Me dice que el volumen que tiene esa botella es de 192 mililitros. En esos 192 mililitros
me está diciendo que tengo 20 gramos de azúcares. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, sí. Bien. Sí. Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo yo? En el primero, a ver si lo puedo correr, no me deja, voy a achicarlo un poquito entonces. Alejar. Bueno, me lo alejo mucho. A ver, siempre. No, ahí, prefiero agrandarlo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Vamos a ir con el Spotlight. Puse concentración de azúcar, el volumen en 192 mililitros. Directamente lo que hice fue pasarlo a litros. Es decir, que 192 mililitros es 0,192 litros, ¿sí? Entonces, al dividir esto, ya me está dando cuántos gramos de azúcar voy a tener por litro de gaseosa. Fíjense, 20 dividido en 0,192 me da 104 gramos, 105 casi, gramos por litro. ¿Qué significa? A ver, dejo de compartir un ratito. Imaginemos que esta es la botella de gaseosa, ¿sí? De esta botella de gaseosa, que es de 1 litro, porque justo tiene el tamaño de 1 litro esto, 100 gramos, aproximadamente 100 gramos, son de azúcar. O sea, ustedes después, si alguno tiene una balanza en su casa, una balanza de kilo, profe. y sí, aproximadamente media taza de té, o sea, imagínense, de la taza la mitad que sea azúcar, ya es una barbaridad de azúcar que tiene la botella de gaseosa. Imagínense, 100 gramos, es pero una barbaridad, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué lo hice con distintos volúmenes? Se preguntarán. Porque justamente me di cuenta de que iba variando esa cantidad, porque digo, bueno, les dejo el de la gaseosa y después, bueno, lo vamos comparando con el otro. Pero cuando vi estas etiquetas y empecé a calcular, muchas veces depende del tamaño que tenga la gaseosa, lo que me va a indicar que tengo de cantidad de azúcar. Lo mismo va a pasar con la sal y con otros compuestos. Fíjense, vamos con el otro volumen, que es una botella de casi 1/4 de litro. Me dice que tengo 26 gramos de azúcar. Si yo hago el cálculo de la concentración de azúcar, fíjense que hago la misma mecánica. Digo, concentración de azúcar, 240 mililitros, que es el segundo valor que tengo acá manifestado, me dice que tengo 26 gramos de azúcar. Entonces yo voy a dividir 26, que es mi soluto, que es lo que me interesa analizar, con respecto a lo que es el volumen de la gaseosa. Me dice que tengo 108 gramos. Sigue siendo una barbaridad. Es decir, que por cada litro de gaseosa, en este caso, estoy teniendo 108 gramos. 108 y un poquito más, porque 108,33. Es decir, que esa presentación de gaseosa, que es la segunda, tiene más azúcar. Y si analizamos una botella más grande, fíjense, va variando, bajó mucho más, tengo 102 gramos. Igual sigue siendo una barbaridad. Esto muy probablemente sea por el tema de que o no se ponen de acuerdo o las muestras que tomaron de cada presentación de gaseosa se va alterando este valor. Una barbaridad. Igual sigue siendo una barbaridad. Entonces, ¿qué hice? Después de analizar eso dije, bueno, a ver, veamos qué onda, ¿sí? Me costó horrores ¿Qué onda, Anaconda? conseguir, ¿qué onda anaconda? Con las aguas saborizadas.
De hecho, cuando busqué las etiquetas, como no tengo yo bebidas de esta índole que son aguas saborizadas, me puse a buscar etiquetas. Y analicé lo mismo. En la tabla nutricional, en este caso dice nutrimental porque es de otro país, no sé si de México, sale que en 200 mililitros, que es una muestra estándar, fíjense que en la mayoría les va a salir 200 mililitros, en la mayoría. Pero por ahí justo las que yo encontré, por suerte, son variadas, entonces Profe, podemos son y analizar 51. los distintos valores. No importa, lo importante es que podamos terminar la explicación, ¿sí? Fíjense, ya los largo. Tengo hambre. La concentración de azúcar, en este caso, me dice que es de 10,4 gramos. De hecho, acá dice carbohidratos, 10,4 son de azúcar. ¿En qué proporción? Y en lo que sería aproximadamente un poquito menos de una taza de agua saborizada. Es decir, que 52 gramos por litro, yo lo que estoy teniendo es que por litro de gaseosa, o perdón, de agua saborizada, por litro de agua saborizada, yo lo que voy a estar teniendo es, si antes tenía 100 gramos, ahora voy a tener la mitad. Sigue siendo menos, es muchísimo menos, pero sigue teniendo azúcar, ¿sí? Y después, fíjense que les puse el ejemplo del agua mineral. El agua mineral directamente me dice 0 azúcares. 0 azúcares. Y profe, ¿por qué hizo eso? Porque la idea es decir, bueno, a ver, ¿cuál es el sentido de esto? Tomar conciencia. De hecho, fíjense, acá estas son otras imágenes donde indica la cantidad de azúcar que hay en estándar en 600 mililitros de distintas bebidas, gaseosas, aguas saborizadas y de otra índole, hasta incluso de bebidas light. Y fíjense acá, esto está buenísimo, que es lo más importante, a ver si lo podemos acercar. La cantidad de azúcar que posee cada una de estas bebidas, desde jugos, chocolatadas, aguas saborizadas, bebidas energizantes y bebidas gaseosas. ¿Pueden magnificar la cantidad de azúcar que hay en cada una de ellas? ¿Pueden visualizar lo impresionante que es la cantidad de azúcar? Profe, es un montón, hasta me duele Sí, la panza, profe. así como, ah, Sí, te Duele la juro. panza de solo Se verlo. vuelve diabético con la coca. Muchísimo. Muchas veces, Es un justamente montón la idea eso. es un No tomo más montonazo. gaseosa. La idea justamente es no decir no tomo más, porque sí, en un cumpleaños, ¿qué No, nos van a mentira. dar? Nos van a dar una gaseosa, pero por lo menos saber que no tengo que tomar todos los días. ¿Por qué? Porque si yo tomo en exceso, puedo tener problemas renales, es decir, en los riñones, de diabetes, como dijeron recién, obesidad, que se nos vayan picando los dientes porque todas esas bebidas gaseosas son extremadamente ácidas. Problemas Profe, de lo que es el corazón, de los huesos. Sí, mi cielo. que de tanto tomar agua, o sea, hace mucho tiempo que tomo agua solamente, Ajá. y cuando tomo una bebida gaseosa me es como que siento mucho el azúcar. Se lo O siente cuando más. como una galleta de las de supermercado, es como que siento mucho el azúcar, como yo exagerado. Bueno, fíjense que eso está bueno porque lo puedes detectar. De hecho, hay mucha presión de lo que es la sociedad por estas bebidas que son más sanas. Ustedes van a ver que cada vez son menos las gaseosas, si bien siguen apareciendo. La presión por una vida más sana está obligando a las empresas a que tenga menos azúcar, que sea un poco menos dañina. De hecho, si ustedes se fijan en una bebida gaseosa en particular, le figura con menos azúcares. Cuando vayan al supermercado, ustedes fíjense eso. Tiene menos azúcares. ¿Por qué? Por justamente esto de tratar de llevar una vida muchísimo más sana, ¿sí? Para las otras Por concentraciones... ejemplo, profe, por Sí. ejemplo, la gaseosa sin azúcar, la cero,
La Coca Cero, lo mismo, tiene azúcar. Fíjate que sí, pero en realidad lo que tiene es edulcorante más que azúcar. Se le siente ese gusto dulce, pero ya no es de azúcar. Fíjate después en esta imagen, donde dice 0, justamente te indica eso. De hecho, hay un experimento que habla al respecto, ¿sí? Después, si lo encuentro, se los comparto. Estén siempre atentos al muro de la clase que les voy dejando recomendaciones o videos que les van a servir para complementar este conocimiento, ¿sí? Fíjense, después viene molaridad, porcentaje de peso, viene lo del alcohol. Esto está desde hace 2 clases atrás. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Hay chicos que ya me lo hicieron. Una es el alcohol. La otra, incluso fíjense que yo les había puesto de 2 o 3 estudiantes porque estaba pensado para la presencialidad. Investiguen. Por ahora, los ítems que van a tener en cuenta van a ser los siguientes. Esto de investigar, a ver, creo que Marti nos dijo que lo hizo la clase pasada, que nos estuvo comentando que ella había visto de que sí se podía consumir, que yo les decía que por lo menos las que son de estación de servicio no, porque tienen algún compuesto que es más que todo que se usa para limpieza. Esto de investigar qué es el agua destilada, su fórmula, usos y por qué no se recomienda el consumo. A ver si ustedes encuentran algo que justamente afirme esto que yo les digo. Y por último, que esto sí lo hicieron algunos chicos, de que hagan algún spot publicitario que vean el material de nuevo de hoy, de lo que vimos de concentración de gramos por litro, más lo que vimos del alcohol, y elaboren para redes sociales un flyer, un spot publicitario, un video, un collage que sirva para concientizar o lo del tema de las bebidas gaseosas o de los protocolos que uno tiene que seguir por el tema de la emergencia sanitaria. Porque fíjense, lo que hicimos y que vamos a continuar la clase que viene es aplicar el tema de concentraciones, pero ¿a dónde? Visto por un lado en la cantidad de azúcar que hay de las bebidas y por otro la cantidad de alcohol o solvente que tenemos en el alcohol sanitizante, ¿sí? Quiero que hagan esas 2 actividades nada más. De hecho, si se fijan, voy a poner borrar todo, en trabajo en clase está acá el Power. Acá donde dice clase 3 están las actividades, es decir, que ustedes van a tener que hacer esto del agua destilada y lo del spot publicitario, ¿sí? Nos vamos a manejar con esta tarea. Es decir, que a esta tarea ustedes la van a ir editando y van a ir agregando. Vamos a trabajar varias clases con esto porque es importante saberlo. Y se usa mucho, en lo que es la industria química se usa mucho. Y por favor, quienes deban esta tarea de concepto de mol, que tienen el Word, tienen el Power, por favor, termínenla. Porque eso les va a ayudar a entender lo que viene en la clase que viene, que es lo de molaridad.